Eh, Iniciamos esta reunión poniéndonos en las manos del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Fuiste tú quien nos vio primero. Ayúdanos como María a decir siempre sí, a ponernos al servicio de los demás. Te damos gracias porque vamos a iniciar este nuevo camino del Nuevo Testamento. Seguimos con esta historia de nuestra salvación. Gracias, Jesucristo, por abrirnos tu corazón donde todos tenemos cabida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, Fray, ¿cómo estás? ¿Ya preparado para... Ya, porfa, si me puede dar el Ah, permiso perfecto, para perfecto, poder perfecto, hacer una pequeña presentación. perfecto. Ya. Solamente Rubens lo puede hacer, espérate un momento. Ah, ya tengo permiso. Ya está, Rubens ya lo puso. Ok, perfecto, perfecto. Ustedes me dirán si se ve la pantalla. Sí, ahí se está viendo. Sí se ve, sí se ve. Muy bien. Buenas noches a todos nuevamente. Qué gusto de poder estar con ustedes otra vez el día de hoy. Nos habíamos visto en ocasiones anteriores con unos aportes reflexivos referente al Antiguo Testamento, la ley, Torá, enseñanza, eh, la alianza con el pueblo de Israel. Hoy, pues, Erich me pidió el favor que los acompañara a ustedes con la introducción al Nuevo Testamento. Voy a tener dos premisas. La primera es que es una introducción, vamos a ver de pasada algunos aspectos del Nuevo Testamento. Eh, Voy también a dar unas premisas muy importantes antes de acercarnos al contexto de lo que llamamos Nuevo Testamento o la alianza plena, hecha o manifestada por el acontecimiento de Jesucristo, que se narra pues en la mayoría de los textos neotestamentarios, pero es importante tener en cuenta que si pasamos al Nuevo Testamento nos vamos a olvidar del Antiguo, no. Es todo un conjunto de la revelación de Dios. Recordemos que Dios se revela por medio de su palabra, la constitución dogmática del Verbo. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la divina revelación en la Sagrada Escritura, es que Dios se revela por medio de su palabra. Y el acontecer del pueblo de Israel no se desliga del nacimiento de los primeros cristianismos, de las primitivas comunidades en torno a los apóstoles, porque recordemos que el cristianismo o las primitivas comunidades cristianas nacen en el seno del judaísmo. Y eso más adelante, a medida que se vaya haciendo la lectura de las cartas paulinas, de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, hay que meternos en el contexto de cómo nacen las primitivas comunidades cristianas, que no es tan idílico como lo narran los textos neotestamentarios. En el fondo también hay elementos de persecución, hay elementos de eh, conflictos entre los creyentes en Jesucristo y los judaizantes. En el Evangelio de Juan, cuando llegue el momento, hay que analizar qué significa que hayan sido expulsados quienes creían en Jesús, porque en el Evangelio de Juan se nota, es visible ese conflicto que existía tras la expulsión de la sinagoga de quienes
creían en Jesús, que era el Cristo. También tener en cuenta elementos importantes dentro de la historia, porque vuelvo y repito, es importante situar los textos bíblicos, en este caso también los del Nuevo Testamento, los textos neotestamentarios, en el contexto que vivían las primitivas comunidades cristianas. Esto como un abrebocas de lo que vamos a ir trabajando. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente para poder nosotros entrar de lleno en el Nuevo Testamento es que sus escritos, todos los escritos del Nuevo Testamento, tienen un centro, pero ese centro es un acontecimiento, es una persona. ¿Quién creen que es el centro de los textos neotestamentarios? ¿Quién es ese Jesús. centro? Jesús Jesús Jesús. ¿Jesús de qué? de Nazaret. De Nazaret. Es importante que nos situemos. Cuando nosotros vayamos al Evangelio de Lucas, según San Lucas, Nazaret es fundamental. Nazaret es fundamental. Jesús de Nazaret. ¿Y qué centro también es importante en los textos neotestamentarios? María. No, Bueno, no. la iglesia, porque es el nacimiento de las comunidades en torno a Jesús de Nazaret. Y entonces, cuando miremos Hechos de los Apóstoles, cómo las primitivas comunidades al lado de los apóstoles empiezan a crecer desde el Imperio Romano, esas persecuciones, mucho más adelante cuando se da esa expansión, como llega el mensaje a Roma, los viajes misioneros de Pablo que nos narran Hechos de los Apóstoles, cuando se leen las cartas paulinas, leer la primera carta a los tesalonicenses, Pablo que se dirige a esas comunidades que ya han conocido el querigma. El querigma es importantísimo conocer ese término porque es el primer anuncio, es el anuncio que se hace del acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es lo que encierra como tal el mensaje cristiano en los cristianos de primera generación, que así lo vamos a llamar. Por eso esto es una historia fascinante. A mí me gusta un libro cuyo editor es Rafael Monasterio, es profesor en España. Es un libro gruesísimo, largo, pero muy bello, que se titula Así empezó el cristianismo. Vale la pena leerlo, consultarlo. Rafael Enrique Monasterio, si no estoy mal, así es el autor. Es un libro que a nosotros nos sitúa. Entonces, más tardecito presentaré el libro para que lo puedan leer, consultar. Eso sí, hay que leerlo con Biblia en mano porque no es un libro de interpretación bíblica, ¿no? Sino que es un libro que nos ayuda a contextualizarnos de cómo surgen las primitivas comunidades cristianas, teniendo en cuenta la investigación social, antropológica de los textos neotestamentarios. Entonces, no podemos dejar de lado que el ambiente en el cual comienza la experiencia del Nuevo Testamento son esas primitivas comunidades cristianas, pero hay un contexto general que nos debemos situar nosotros, la Palestina del siglo I como tal, es decir, la Palestina que estuvo bajo el dominio romano, pero que ese dominio romano estuvo permeado también
por el acceso al helenismo, es decir, a la cultura griega. Entonces vamos a tener una simbiosis cultural muy fuerte que más adelante, mediante un texto bíblico, nos vamos a situar. Entonces, nos vamos a ir a Juan 19, 19 al 20. Juan 19, del 19 al 20. Este es un texto importantísimo que debemos tener en cuenta y pues bueno, porque nos da como tal las luces de esa simbiosis cultural que les mencioné. Entonces, alguien que por favor nos pueda leer el, ese texto bíblico, Yo lo tengo aquí. por favor, María. Es Linet. A ver, Aline, es que me salía María, perdón, que 19 al 20, ¿verdad? sí, A mí, es Juan 19, versículo 19. capítulo 19, versículo 19 al 20, por favor. Ajá. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía así: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción, que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Hasta ahí. Del Señor. Gloria Gloria a a ti. ti, Señor Jesús. Si nos dimos cuenta, Pilato había hecho o mandado a redactar un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero. ¿En qué idiomas estaban? ¿En qué idioma estaba? Hebreo, latín y griego. Exacto. Esto es muy importante. El Evangelio de Juan, ya no voy a hacer spoiler, ya les hablaré un poquito del Evangelio de Juan. Este testimonio es importantísimo porque el hecho de que el Evangelio nos diga que el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, nos indica que en la Palestina del siglo I vivían personas provenientes del judaísmo, es decir, personas que, judíos de Palestina, judíos helénicos o de la diáspora, es decir, judíos que salieron de Palestina y se ubicaron hacia lo que se conocía como la parte oriental de Grecia, pero también nos muestra el influjo de Roma, soldados y oficiales del Imperio Romano. Si nosotros nos damos cuenta, a ver si aquí consigo un puntero, eso. Aquí tenemos el hebreo. Esto es hebreo. Hebreo. ¿Qué nos indica el hebreo? El poder religioso. ¿Quiénes tenían el poder religioso en Palestina del siglo I? ¿O cuál era el poder religioso? Los judíos. Los Los judíos. judíos, el judaísmo, Sí. exactamente. Judíos. Acá encontramos el hermoso griego. Jesús ho Nazoraius ho Basileus ton Judaion. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Qué poder representa el letrero en griego? La cultura. La cultura, el influjo cultural, la educación. Jesús Nazarenus Rex Idaeorum.
el latín. Nazareno, rey de los judíos. La ¿Qué? influencia romana. El imperio romano, el poder político, el poder económico. Es decir, que el contexto de la Palestina del siglo I, en el tiempo donde empiezan a reunirse los creyentes, donde pasó toda la experiencia o todo el acontecimiento de Cristo, encierra como tal que hay un poder político, un poder religioso, pero también un poder cultural. El acontecimiento que marca la experiencia del cristianismo naciente es la condena a muerte y el misterio pascual de Jesús, que al tener ese letrero escrito en los 3 idiomas, indica que es un hecho que sacude como tal a la cultura, que sacude al momento, que sacude a lo que era conocido en aquel entonces. Es decir, que este letrero sacude a todo el mundo conocido en aquel entonces, o que conocían quienes estaban en aquel momento histórico. Por lo tanto, no podemos dejar de lado que la experiencia del cristianismo o de los cristianismos o de las primitivas comunidades cristianas y del surgimiento del canon bíblico tiene como centro el acontecimiento de Cristo, pasión, muerte, resurrección, todos los relatos que se conocen de Jesús caminando por Galilea y por Nazaret, de Jesús obrando, de Jesús sanando. Es decir, que el surgimiento del canon bíblico tiene como base la experiencia de Jesús el Nazareno, el Cristo, y como tal el influjo de Jesús en las primitivas comunidades cristianas o la iglesia primitiva que nace de la experiencia de los apóstoles. Entonces, como primera conclusión, los libros del Nuevo Testamento tienen un contexto social, religioso y político y cultural que responden a una literatura propia de las primitivas comunidades cristianas, porque no es que se hayan comenzado a escribir de una vez, es que Cristo hizo este milagro, no. Los textos bíblicos empezaron a redactar mucho tiempo después, casi 20, 30 años después del acontecimiento de Jesús, de lo que oían, de las tradiciones orales. Empezaban a compilarse fragmentos. Y como tal, esas primitivas comunidades cristianas nunca dejaron de lado que nuestros textos bíblicos o los textos neotestamentarios son anuncio de la salvación e invitación a responder a ella con la fe y con la vida, que es la cita que encuentran acá de Giuseppe Segala del libro Panoramas del Nuevo Testamento. Es otro libro que recomiendo, ahí van 2. Giuseppe Segala, Panoramas del Nuevo Testamento, con el de Así empezó el cristianismo. Aquí como vemos, ya nos estamos adentrando a un mundo convulso. Recordemos de que ya se habían dado las revueltas de los macabeos, los judíos por tanta represión. Recordemos que Israel en la Sagrada Escritura se muestra como un pueblo oprimido, que estuvo bajo el dominio de los egipcios, que después pasó al dominio de los babilonios, el dominio a mí me tocó explicarles eso, ya que recuerdo en algún momento hablamos de los momentos de la dominación babilonia, de la dominación persa, después estuvo Palestina bajo la dominación macedonia, los griegos, y ahorita estamos ya en el contexto de la dominación romana. Vean, si es tan bonito como confluye. Si me emociono mucho es que este tema me encanta, estos temas a mí me fascinan, si me emociono y voy rápido, no teman y díganme, bájele a la velocidad un poquito, me perdí y vuelvo atrás a rebobinar. ¿Listo? Entonces, estamos
en este contexto. Entonces ya vemos Palestina del siglo I, hay una simbiosis cultural, política, religiosa, y bueno, ese es el contexto en el cual los textos del Nuevo Testamento se desarrollan. Y según cada autor, cada escuela redaccional, va a tener en cuenta ese contexto, va a tener en cuenta una comunidad determinada. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, me devuelvo en algo? ¿O clarito, medianamente clarito? Es el momento de hablar. Yo tengo una pregunta. La escucho. ¿Y los árabes los árabes que vivían allí en la zona no tenían ninguna influencia? ¿Cómo era la relación con ellos? No, aquí todavía no estamos hablando de la ocupación árabe, porque el islamismo nace mucho tiempo después con Mahoma. O sea, estamos hablando de unos años más adelante del acontecimiento de Jesús de Nazaret. Y mucho tiempo posterior vendrá Mahoma con el Corán. Entonces aquí todavía no tenemos una influencia árabe, porque estamos hablando del siglo I, estamos hablando del acontecimiento de Jesús, y el primer rastro, según la investigación de los exégetas, el primer texto bíblico, por decirlo así, es la primera carta a los tesalonicenses, que data más o menos del año 51, 52 después de Cristo, o sea, casi unos 20 años después del acontecimiento de Jesús. Entonces aquí como respuesta todavía no tenemos influjo árabe. ¿Alguna otra pregunta? Digo yo, esto prácticamente podríamos establecerlo como diferentes etapas, aunque claro, confluyen todas en ese momento. O sea, entiendo que son las culturas, son la misma religión y, y la parte comercial, pues como me explica. Pero en la primera parte, por lo menos el hebreo, eso es básicamente de la parte judía, 100%, ¿correcto? Claro, Y luego ya lo que es la segunda, que es ¿cuál el es? griego. El griego, que ya es la influencia de toda esa, como digamos, esas tomas que se hicieron y esa mezcla que se hizo y todas las invasiones y todo eso, todo ese proceso que vivieron los diferentes imperios, ¿no es así? Más que invasión, eh, Palestina y todo lo que estamos hablando alrededor del Mediterráneo, Ujú. y del mar Mediterráneo, el hebreo representa la parte o el poder religioso, ¿sí? La ley, Yahvé, Ah, toda la cuestión del judaísmo. El griego va a representar el poder o la cultura, la filosofía, porque ya con la ocupación macedonia, todo el influjo de la filosofía griega también permea Palestina. Recordemos que después de que se da la revolución macabea, después hay judíos que salen de Palestina y se van a la diáspora, que salen, y esos judíos entran en contacto con el pensamiento filosófico griego, entran en contacto con la filosofía. Por eso hablamos de ese judaísmo helénico, que va a ser el caso de Pablo o de Saulo de Tarso. pero Y el latín, pues, ya es el poder político, social, económico también, porque Palestina y toda la parte o la región que está circundante al mar Mediterráneo está bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Ok? Padre, pero hablando de eso, o sea, quiere decir que en Palestina solo habitaban en ese tiempo los judíos. Hay que matizarlo muy bien porque estamos hablando de la Palestina, exactamente de los judíos, pero en el tiempo ya del Nuevo Testamento ya empezaron a haber personas
que empezaban a tener un acercamiento a la figura de Jesús. Ya habían discípulos o los miembros de los del camino, como así se les denominó. Entonces, el judaísmo ya se había extendido por una parte de lo que hoy sería el norte, el sur de Turquía, lo que hablamos de los judíos de la diáspora, es decir, que salieron de Palestina. Y los palestinos, eso vino después. Los que ya no, los que ya se dividieron. Cuando ellos regresaron de Babilonia, creo que hubo una división de los judíos, ¿no? Unos se fueron hacia, ay, no sé, me confundí, Samaria, ¿no? No, eso es antes, cuando el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Ah, Cuando muere Salomón, que bueno, para eso habría que remitirse al libro de los reyes, cuando muere Salomón, toda esa contienda que hay, la división del reino del norte y del sur, la caída del reino del norte, todo esto se evidencia sobre todo en los libros históricos. Padre, una consulta. El libro de Juan se estima que fue escrito hacia el año 100 más o menos después de Cristo. Ujú. Eh, ¿Necesariamente habría estado escrito en los tres idiomas en la No. cruz? Claro, porque a veces ha habido una transformación en el tiempo y hay un mensaje que se ha querido comunicar, ¿no? La cuestión que aquí nosotros tendríamos que mirar ya con lupa y sobre todo ya un experto en Sagrada Escritura es mirar qué tipo de relato es, cuál es la fuente, saber de qué, cuál es la expresión más primitiva, porque los textos que nosotros tenemos hoy en día son aproximaciones de uno mucho más antiguo. Entonces, hay un cierto grado de incertidumbre de decir efectivamente si estuvo, porque recordemos y lo que les dije, lo que llega al material escrito son tradiciones orales o diferentes tradiciones o diferentes materiales que un redactor final recopiló para crear el relato, porque cada relato, cada evangelio, en este caso Juan, y también los sinópticos, tienen unos destinatarios fijos, o sea, tienen unos destinatarios, van dirigidos a unas comunidades concretas, porque en este caso el evangelio de Juan quiere como tal mostrar y demostrar la fe en Jesucristo, por sobre todo ese Cristo, la persona de Jesús, el Dios que se hace hombre. Porque en ese momento había una corriente herética del docetismo que negaba la humanidad de Cristo. Por eso el prólogo también combate esa herejía del docetismo. Entonces, habría que investigar muchísimo, irse a investigaciones sobre el capítulo 19 y si habrá alguna investigación concretamente sobre los versículos 19 y 20. Pero eso ya tocaría dirigirnos a revistas especializadas, a investigaciones bíblicas de mucho más profundas para mirar los materiales, cuál es el códice más antiguo donde se evidencia este fragmento del Evangelio de Juan. ¿Sí me hago entender? Sí. Padre, Ok. una pregunta. En esa época, ¿eran emperadores o eran reyes los que mandaban? En sí, el poder político El en la político. Palestina del siglo XX lo tenía el emperador romano. Bueno, los emperadores en esa época eran El em- considerados como dioses y ellos, en la religión o en el culto propiamente romano. exacto, eran considerados dioses y al mismo tiempo habían
otros 1000 dioses a los que ellos adoraban. Entonces esa transformación llega a Jesucristo, o sea, con su palabra, con su humildad, cambia y trae esta nueva religión y alguna gente Jesús lo sigue. no cambia nada. O sea, él llega y con su modo de ser, con sus milagros, con sus discursos, digamos, la gente empieza a creer en él y empieza a considerarlo como el Hijo de Dios. Pero muere, y cómo se logra ese cambio de que la gente empiece, ya la mayoría empiece a considerarlo como el verdadero Hijo de Dios y empiece esa transformación al cristianismo, y esa transformación al cristianismo empiece a regarse por toda Europa. ¿Cómo logran eso? Si ya Cristo muere y quedaron algunas personas que creyeron, pero realmente los que mandaban y los que imponían eran los emperadores. ¿Cómo hacían cómo se hizo eso para que el cristianismo tomara tanta fuerza? Bien, eso es a lo largo de la historia y es lo que va a tratar en sí también el Nuevo Testamento. Voy a responder y voy a matizar mucho la afirmación. Lo primero, Jesús de Nazaret nace en un contexto netamente judío. O sea, podría estar el emperador, en Roma estaba el culto a los dioses. Recuerden que Roma toma muchos elementos de la cultura griega, de la mitología griega. También se desarrolla una mitología en Roma, los diferentes dioses exactamente. Pero Jesús de Nazaret, su acción que está narrada en los textos de los santos evangelios, se centra en darle plenitud es a la ley mosaica. Si ustedes se dan cuenta cuando leemos los evangelios, cuando leemos las cartas paulinas, lo que le interesa a Jesús, ¿qué es? El pueblo de Israel. Él viene a dar plenitud, no a cambiar ni a transformar nada. Él es el enviado. En el Evangelio de Juan, yo soy, en la expresión yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. Jesús es el enviado del Padre como tal, que quiere conducir al pueblo al Padre. ¿Cuál era el tipo de mesianismo que esperaban los palestinos o los judíos de Palestina o los judíos de la diáspora? Un Mesías político, un Mesías que los sacara del dominio, de la opresión. Pero el mesianismo que muestra Jesús de Nazaret es un mesianismo que nos reconduce al Padre. Lo que quería verdaderamente, o el querer de Dios, era que su pueblo volviera sus ojos a Él. Ahora, los primeros años de la iglesia, recordemos los viajes que hizo Pablo, que los narra los Hechos de los Apóstoles, también en sus cartas Pablo nos muestra o nos da a conocer su itinerancia de cómo se iba poco a poco regando el querigma, es decir, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el anuncio de la salvación, se iba poco a poco expandiendo hasta llegar a Roma. Pero no fue fácil. Recuerden las persecuciones de los cristianos en los primeros años. Nerón, Diocleciano, algunos emperadores perseguían hasta matar. El tiempo de los primeros mártires como tal. Así, con el testimonio mártir traduce literalmente testigo.
martiría, testimonio, ¿cierto? Es como empieza. Y no es una transformación, es conversión, metanoia. Pero no es que sea una imposición, no. Porque empezaron a reconocer en los dichos de Jesús, en los hechos de Jesús, a aquel que dignifica a la persona, aquel que se acerca, es capaz de conmoverse y entrar en contacto con el que sufre, con el vulnerable, con el pobre. Lo que hace Jesús y lo que dice su coherencia es lo que hace que muchos transformen su vida, ¿sí? Entren en una relación con Jesús que no lo conocen. Los cristianos de segunda y tercera generación han escuchado lo de Jesús, el Nazareno, y han creído en él por mediación de los apóstoles, de la predicación o lo que nosotros llamamos la iglesia apostólica. Pero no lo conocieron, escucharon y veían el testimonio de los apóstoles y creían en aquel a quien predicaban. ¿Respondo a la pregunta? Sí, padre, sí. Pero entonces Ok. fueron muchos siglos de matanzas y de lucha para que el cristianismo pudiera establecerse. Pero Hasta ¿en qué hasta momento, el año padre? 300, no me acuerdo en qué, sé que está en la década del año 320 en adelante, no me acuerdo con exactitud, se da el edicto de tolerancia, Mm. que es el edicto de sí, es el edicto de tolerancia en el cual se decreta la tolerancia a los cristianos y hacia el 381 con el edicto, no me acuerdo si estoy dando si es Tesalónica o Milán, bueno, en el 381 se da el edicto donde se declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y la separación de los judíos que no creen en Jesús como nosotros los cristianos creemos, se debió a que ellos simplemente estaban considerando que el Dios que iba a venir iba a ser como un emperador, como una persona también muy poderosa, y por eso al llegar este hombre humilde no creyeron en él. La O ¿qué? muerte de Jesús para muchos terminó siendo una decepción, porque vean en Jesús aquel hombre que nos iba a sacar, que los iba a sacar de la dominación, y aquel que muere en la cruz, porque la cruz era la pena de muerte más indigna, que mostraba la mayor vulnerabilidad humana y que era denigrante. Morir en la cruz era denigrante. Por eso la crucifixión de Jesús para muchos fue ¿cómo decirlo? Una frustración. Como aquel o este hombre que nos ha hablado de la salvación muere en la cruz. Los textos bíblicos nos muestran que muchos no creyeron, pero la buena nueva de la resurrección, del acontecimiento de Jesús, es lo que da una nueva vida. ¿Bien? Bueno, Sí, padre, gracias. vamos a continuar porque quedan 15 minutos y apenas voy como en la tercera diapositiva. Y son 8. Bien. ¿Cuál es el contenido del Nuevo Testamento? Nos han presentado que los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Yo voy a apelar a mis estudios de teología
y voy a presentarles el Nuevo Testamento tal cual lo estudié en la facultad. Y teniendo en cuenta, pues más o menos, un tipo de cronología. Lo primero que hay que decir es que los primeros textos del Nuevo Testamento no son los evangelios como tal, cronológicamente hablando. Los primeros testimonios de los documentos cristianos son las cartas paulinas. Y el primer texto cristiano que se tiene registro es la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que está escrita aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Las cartas paulinas son destinadas a las comunidades fundadas, ahí me equivoqué, y animadas por él, que al provenir del paganismo y de algunos círculos del judaísmo, en este caso de la diáspora, tiene como finalidad o quieren mostrar el cumplimiento de que quien es el cumplimiento de la ley es Cristo. Es lo principal y lo más importante. Pablo, en el camino a Damasco, muchos hablan de la conversión de Pablo. Yo no lo llamaría, bueno, yo, en lo particular, yo no lo llamaría conversión. Yo lo llamaría una cristofanía. Porque Pablo, ¿de qué se convierte? Todos Perdón, hablando de ser perseguidor a ya no ser perseguidor. Pablo, como tal, tienes un encuentro con él que transforma su vida. Pablo tiene un encuentro directo con Cristo. Le da un nuevo sentido a su vida. Le cambia su percepción como tal. Eso más que conversión es una cristofanía, es un encuentro directo con Jesús. Pero ya Jesús había muerto. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido. ¿Sí o no? Por lo tanto, lo que quiere transmitir Pablo es su experiencia de Jesús y cómo la experiencia que él va teniendo de Jesús lo va llevando a ser ese gran evangelizador que va siendo itinerante, que va fundando comunidades, va predicando el evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Como llevar buena la palabra de Dios. buena ¿Qué noticia. Buena La palabra de noticia, la Dios. buena nueva. Exacto. Evangelio, evangelion en griego traduce buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Palabra de Dios. No. ¿Cuál es esa buena? ¿Cuál? Cristo vive. Más concreto. La venida de Resucitado. Jesús. La venida de Jesús. Es la No. vida y la vida y las enseñanzas de Jesús. No. La venida de Jesús. El La evangelio, resurrección de la nosotros. resurrección, la salvación. De nosotros. Ese es el evangelio que El predica primer Pablo, resucitado. de que Cristo murió y resucitó. Y que Primer resucitado. nosotros somos salvados por la muerte y la resurrección de Cristo. Que nuestra fe como tal nos justifica. ¿La fe en quién? En Jesús, que murió y resucitó y nos salva. Ese es el evangelio que predica Pablo. Por eso hay que leer con atención las cartas paulinas. Cómo la acción del acontecimiento de Jesús de Nazaret es el que nos da la salvación. Es Él por su sacrificio en la cruz que nos salva. Ese es el evangelio que predica Pablo.
Esa es la buena noticia que da a conocer Pablo a tiempo y a destiempo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Muy bien. Eso, un primer cuerpo, que así se le llama, el Corpus Paulino o las Cartas Paulinas. Que las Cartas Paulinas tienen muchos temas. Los voy a anunciar porque no los vamos a alcanzar a decir. Quiero decir que hay unas grandes cartas en San Pablo: Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, la carta a los Romanos, la carta a Filemón y Filipenses. Estas son cartas auténticamente paulinas. También la Segunda de Tesalonicenses, algunos la recopilan. ¿Por qué digo que son auténticamente paulinas? Escritas por Pablo, o que su autor es San Pablo. También están las cartas eclesiológicas, que se le llaman deuteropaulinas, es decir, que no fueron escritas por Pablo, sino por discípulos que entraron en contacto con San Pablo, como son la de Colosenses y los Efesios. Y también encontramos las cartas pastorales, como son la primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Entonces, cartas paulinas como tal, según los estudiosos, escritas por Pablo. Primera de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, la carta a Filemón y la carta a los Filipenses. Y las deuteropaulinas, que son atribuidas a Pablo, pero que Pablo no escribió. Algunos ponen segunda de Tesalonicenses, Colosenses, la carta a los Efesios y la primera y segunda carta a Timoteo. San Pablo en sus cartas presenta una cristología, es decir, que el acontecimiento salvífico de Cristo en la cruz es el acto de redención de la humanidad, y que somos justificados por la fe en Cristo como tal. La justificación, San Pablo, sobre todo en la carta a los Romanos, va a ser uno de los temas fundamentales de la carta a los Romanos, que somos justificados por la fe. ¿Pero qué es la fe en Cristo? Adhesión total a Cristo, participación en el misterio de su muerte y vida gloriosa como tal. Y la neumatología. La neumatología es el tratado sobre el Espíritu Santo, que Pablo quiere sobre todo dar a entender de que la obra redentora de Cristo también se lleva a cabo por el Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas, sobre todo Gálatas, que hemos recibido el Espíritu de Dios no por haber cumplido las obras de la ley, sino porque hemos creído en la predicación de la buena noticia. El Espíritu recibe la misión directa del Padre para guiar a los cristianos hacia Él, ayudándolos a combatir contra los deseos de la carne. La carta a los Gálatas. Y como tal, el Espíritu es el que crea la comunidad cristiana, que es la iglesia. Esa Jerusalén celeste que genera a sus hijos en la libertad donde no hay libertad. Pablo ya empieza a tener una visión o un pensamiento teológico. Y la carta de madurez teológica de San Pablo es la carta a los Romanos, que es la más extensa. Bueno, por tiempo voy a ir presentando poco a poco para que podamos a dar un poco la introducción, porque siempre hemos ido en bastante tiempo y algunas cosas interesantes. Los evangelios. Yo acá coloco evangelios sinópticos Marcos y Mateo. Evangelio según San Marcos data aproximadamente del año 64 después de Cristo y va dirigido a una comunidad de origen pagano, pobre y en crisis. El lugar de composición, según las hipótesis de los expertos, es Roma,
por la alusión a las persecuciones y la utilización de expresiones ya latinizadas. En estudios bíblicos se habla de un protoevangelio de Marcos, un primer evangelio que no conocemos, que no se conoce, y está el evangelio de Marcos. Es el más antiguo, el griego que utiliza es un griego mucho más rudimentario. No tiene unas expresiones estereotipadas, no tiene expresiones estilísticas más complejas como las va a tener Lucas y sobre todo Juan. Es un evangelio mucho más corto, tiene varias fuentes, algo que en Sagrada Escritura, sobre todo cuando miramos los textos de los evangelios y algunos del Antiguo Testamento, es que el autor sagrado toma muchas fuentes o conoce muchas fuentes y lo que hace es compilarlas y organizarlas y crear un relato. Por eso no son historia. Los evangelios no son una historia ni son una biografía sobre Jesús. Los evangelios tienen una finalidad teológica y cada evangelista tiene una finalidad teológica de mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, de mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre, mostrar a Jesús como el enviado del Padre, mostrar a Jesús como el Mesías, el Hijo de David, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen una finalidad de poder mostrar a Jesús para su comunidad concreta. El Evangelio según San Mateo, compilado aproximadamente entre la década del 80 después de Cristo. Vean que son casi 50 años después del acontecimiento de Jesús. Probablemente fue escrito en Antioquía por un cristiano de segunda generación que provenía del judaísmo de la diáspora. Por eso, cuando nosotros miramos o leemos el Evangelio de Mateo, tiene muchas más referencias a elementos judíos y en una constante tensión entre los fariseos y los cristianos. Aquí Mateo ya tuvo conocimiento, o el autor sagrado tuvo conocimiento de un acontecimiento que marca profundamente en el año 70 el judaísmo, y es la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces aquí ya Mateo ya sabe lo que sucede en el año 70 y lo coloca en su evangelio. Mateo conoce el evangelio de Marcos y toma elementos del evangelio de Marcos y de una fuente Q, es decir, de los dichos de Jesús, una fuente que no se conoce, es una tradición escrita que tuvieron acceso los evangelistas, pero que no ha llegado a nuestros días. También tenemos lo que es el corpus lucano. Lucas también está dentro de los evangelios sinópticos. Pero ¿por qué hablo del corpus lucano? Porque Lucas, el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles son dos obras que se complementan por el mismo autor o escuela o la escuela lucana. No podemos leer Lucas sin Hechos de los Apóstoles. La teología que tiene el Evangelio de Lucas muestra, en este caso, a Jesús siempre en camino. Se habla de la teología del camino. Entonces Jesús va caminando siempre y lo vemos en camino. Entonces el Evangelio de Lucas es el camino de Jesús que va desde Nazaret hasta Jerusalén. Es decir, los relatos de la infancia muestran a Jesús como tal. Juan el Bautista llega al capítulo 4, la sinagoga de Nazaret, y ahí Jesús en su camino a la cruz. Los relatos de la resurrección, el pasaje maravilloso del capítulo 22 de los discípulos de Maús, que reconocen al resucitar al momento de la fracción del pan. Eso ya tiene una connotación muy de ser la fracción del pan, ya la comunidad reunida que se reúne en torno
al acontecimiento de Jesús. Y están los Hechos de los Apóstoles, que es el camino de la iglesia, es decir, del acontecimiento de Jesús, y ya como conocemos los Hechos de los Apóstoles, como la predicación de Pedro en los primeros capítulos y después Pablo en el pasaje de Pablo camino a Damasco, el encuentro con Cristo, la cristofanía y el narrar de los viajes de Pablo. Entonces no podemos o no se pueden desconectar Lucas con Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas se ubica en la década de los 80 después de Cristo, puesto que tiene noticias de la destrucción también del Templo de Jerusalén en el 70, pero no tiene noticia de la persecución de Domiciano entre el 90 y el 95 después de Cristo. Cuando uno lee el Evangelio según San Lucas, automáticamente uno reconoce que tiene muchísimo material de Marcos y no de Mateo, y tiene elementos de la fuente Q. Hechos de los Apóstoles es la continuación del tercer Evangelio, es decir, el camino de la iglesia, y se centra en la acción de Pedro y Pablo y cómo se va transmitiendo el Evangelio. Vuelvo y repito, a veces el libro de la historia del cristianismo, Hechos de los Apóstoles, no. Los Hechos de los Apóstoles no es un libro histórico. De hecho, tiene divergencias históricas hasta con las cartas de San Pablo. Es interesante. Lo que se busca aquí es sobre todo mirar ese camino de la iglesia, cómo se va fortaleciendo, cómo la experiencia de Cristo en las diferentes comunidades va siendo fructífero. Y viene también el corpus juánico. El corpus juánico está compuesto por el Evangelio según San Juan, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis. El Evangelio según San Juan. La persona de Jesús ocupa todo el centro de la obra juánica. Es el centro. Estamos llamados a responder a la pregunta, ¿a quién buscas? Me gusta mucho la referencia en Juan el primer capítulo cuando los discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús y Jesús les dice, ¿a quién buscan? Refiriéndose a un conjunto en general, ¿a quién buscan? Y hay una evolución durante todo el Evangelio de Juan, cuando uno lo lee, es apasionante, y en el encuentro del resucitado con la Magdalena, la pregunta concreta, ¿a quién buscas? Es un giro que va haciendo el evangelista a medida que va narrando los hechos de Jesús, los discursos de Jesús, los signos de Jesús en el Evangelio de Juan. Pasar de esa pregunta general, ¿a quién buscan? ¿A quién buscas? En el relato de la Magdalena es fascinante. Fue terminado de redactar más o menos sobre el año 90, algunos dicen que por ahí hasta el 100, 110, en Éfeso. Está dirigido a cristianos que provienen del judaísmo, pero que se han separado de este. ¿Y alguna pregunta por ahí? Ok. Y el hecho fundamental es la expulsión de la sinagoga de quienes creen en Jesús. En el capítulo 9, en el que es el pasaje de la curación del ciego de nacimiento, en el versículo 22, alguien que lea Juan 9:22, por favor, que tenga a la mano la Biblia. ¿Juan qué? Los padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedaría excluido de la sinagoga. Hasta ahí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese versículo 22 es importante
fundamental, y si pueden subrayanlo, escríbanlo, no sé dónde, o pónganle una cintita o con un marcador, con un resaltador. 9:22 nos muestra el conflicto grande que había entre el judaísmo y las comunidades judáicas. Quien confiese que Jesús es el Mesías, es el Cristo, quedaría expulsado de la sinagoga. Y en Juan 9:35, en boca de Jesús. Alguien que lea 9:35, por favor. Sí, pero acá. Jesús, Jesús se enteró de que le habían echado afuera y Que encontrándose con habían expulsado al ciego. Habían expulsado al ciego porque confesó de que ¿quién es el que te devolvió la vista? Aquel hombre, Jesús el hombre. ¿Quién es el que te devolvió la vista? Ah, es que puede ser un profeta. Y miren miren lo que dice. Voy a leer el texto. O no, alguien que lo lea, por favor. Del 35 al 38. Alguien que lo lea, por favor. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿lo has visto? El que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Y Vean, Jesús dijo, hasta ahí. En versículos anteriores, el hombre ciego reconoce a Jesús como el hombre. Después, es que es un profeta. Lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Y ese diálogo es hermoso. Porque Jesús escuchó bien, lo expulsaron. Lo encontró. Vean que Jesús va en camino. Lo encontró y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús les dijo, lo estás viendo, pero vea que aquí ya utiliza el apelativo Kyrie, Señor. Para que crean en él, Jesús le dijo, lo has visto, es el que te está hablando. Y el versículo 38 es bellísimo. Y ahí se nota el conflicto. Respondió aquel hombre, creo, Señor. En griego es ego pisteuo. Yo creo. Kyrie. Creo, Señor. O sea, ahí está notando como tal la ruptura completa de las comunidades judáicas con la sinagoga. Ese conflicto fuerte. Y esas comunidades a las cuales se está dirigiendo el Evangelio. De que Jesús es el Hijo de Dios, de que es el enviado, de que es el Cristo. Bien, perdón la emocionada, pero es que esto es hermoso. Y si el corazón no vibra con esto, ahí sí preguntémonos cómo está nuestra fe. Las cartas de Juan están hiladas y se encuentran conectadas al contenido y lenguaje del cuarto evangelio. Se dice que estas cartas van dirigidas a cristianos de segunda y tercera generación, es decir, ya cristianos que no entraron en relación directa con los apóstoles y mucho menos con Jesús, y que esas comunidades se ubicaban en el Asia Menor. Máxime son las 7 iglesias que menciona el libro del Apocalipsis. Y voy a dar una pincelada. Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro muy bonito, no es un libro para tenerle miedo, ni mucho menos es el libro del fin del mundo, ni mucho menos es el libro de que nos vamos a morir y ya, no. Apocalipsis traduce revelación, pero es el libro del testimonio de los cristianos, porque las figuras simbólicas, el utilizar el lenguaje apocalíptico,
lo que busca el libro es dar a entender de que las primitivas comunidades cristianas estaban viviendo un momento de tensión, un momento de persecución, un momento en que los estaban martirizando. Es el libro de la esperanza como tal. Es que uno a veces, no sé si ustedes han escuchado, pero el Apocalipsis, el libro de la revelación, es que cuando se acaba el mundo, uno ve que unos videos que son, es que la trompeta en el cielo, y yo digo, Señor Santísimo, no, eso no es el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de la esperanza. Utiliza así un lenguaje apocalíptico porque es una manera o es una técnica narrativa para poder redactar de forma simbólica los acontecimientos que estaba viviendo la comunidad. Y otro cuerpo que es importante es el que se denomina las cartas católicas. Son cartas católicas porque, ¿qué? Porque no van dirigidas a una comunidad concreta, sino que van dirigidos a todos los cristianos. Pero el centro sigue siendo Jesús de Nazaret. Entre esas está la carta de Santiago, la primera y segunda carta de Pedro. Las cartas de Juan entran también en el arco de las cartas católicas, pero también están dentro del corpus juánico y pues la carta a Judas. Y bueno, me pasé 12 minutos, pido disculpas por favor. Es lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Como ven, es una introducción, pero nos hemos introducido al mundo del Nuevo Testamento, pero sobre todo que la lectura que van a realizar de aquí en adelante de los santos evangelios, de los hechos de los apóstoles, de las cartas de San Pablo, de las cartas católicas y del Apocalipsis, hermanos, que sea el momento más profundo de encontrarnos con Cristo, y cuando estén en unos episodios de los evangelios que me encantan, sobre todo Juan. Para mí Juan, ustedes me pueden tener 3, 4 horas hablándoles de Juan y no paro, no paro, porque Juan me fascina. Cuando lean los discípulos de Maús, en el Evangelio de Lucas, cuando lean el pasaje del encuentro con la Magdalena, la curación del ciego de nacimiento, el capítulo 9 de Juan, cuando lean la resurrección de Lázaro, uy, es una cosa bellísima. En el Evangelio de Mateo, cuando lean las bienaventuranzas, oh, Señor, eso es, de ahí en adelante, toma una nueva connotación nuestro ser cristiano. Encuéntrense con el Señor Jesús en este maravilloso mundo del Nuevo Testamento, porque transforma la vida, la transforma. Bueno, no tengo más bueno, sí tengo mucho, pero mejor no, porque si no me extiendo más. Les agradezco el ratito y pues bueno, que Dios los bendiga. Muy Gracias, interesante, Padre. Padre, hermano. Gracias. muchas gracias, Frei, por su participación. Siempre es una satisfacción muy grande tenerlo acá, principalmente con esta energía y con esta vibración que nosotros sentimos, ¿no? Cuando habla de la palabra de Dios. Y creo que, como tú dices, la palabra de Dios tiene que hacer así en nosotros, ¿no? Hay que vibrar con ella, ¿no? Le agradecemos mucho su participación. Ya pasamos aquí un poquito del tiempo, pero no hay ningún problema por el tema tan grande. Y el objetivo de Teófilos, perdón, es este, ¿no? No tenemos cómo tocar todos los temas y sí sembrar semillas de ese deseo de aprendermos más de la palabra de Dios y de buscarmos más la palabra del Señor.
Entonces, bueno, para no tomarnos más tiempo, principalmente del Frei, le pedimos más una cosa, solamente su bendición, Frei, por favor, para encerrarnos nuestro encuentro de hoy. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para comenzar esta introducción y sobre todo para encontrarnos contigo. Que la lectura que haremos a lo largo de estas semanas y de este tiempo providente de la buena noticia de tu acontecimiento, Señor, nos permita a nosotros encontrarnos contigo y con nuestros hermanos. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con cada uno de nosotros y que podamos hacer vida lo que meditamos y vivimos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el acontecer diario de la vida. Amén. 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 Gracias, Fray, Frei. muchas gracias. Muchas gracias. Te esperamos nuevamente, Fray, con así las puertas abiertas, que es fascinante esto, fascinante. Fascina mucho y mueve las fibras del corazón. Ay, Sí, sí, verdad, por favor, gracias. Fray, fíjese en su agenda y lo esperamos nuevamente. Pues, nomás es que me avisen, miro agenda. Y Eso es lo que cuando, necesitamos. y cuando vayan a trabajar, Juan, ahí me llaman y con mucho gusto. les muestro. Desde ya lo vamos a llamar. Agendamos 2 horas. Sí. Ok. Buenas Gracias, noches a Frei. todos. Hasta Hasta luego. la próxima Hasta semana. Luego. Muchas Buenas gracias. noches, gracias. Adiós. Hasta luego.